Mis saludos y abrazos a quienes me acompañan en esta clase, que es la continuación del tema, el orden de la salvación, y que hoy estudiaremos en su capítulo referente a la glorificación. Espero que estén disfrutando de esta mañana de domingo y les invito a dar gracias a nuestro Dios juntos para iniciar. Señor Dios nuestro, esta mañana exaltamos tu nombre y deseamos honrarte a ti y solamente a ti, porque solo tú eres digno de alabanza y adoración. Perdona nuestros pecados y llénanos de tu Santo Espíritu. Gracias por tantas bendiciones recibidas y por tu fidelidad. Danos todo lo necesario para abordar esta clase y concédenos el entendimiento para aprenderlo y poder compartirlo también a quienes buscan conocer de ti. Abre nuestros corazones para que apreciemos tus obras llenas de amor y misericordia para un pueblo que no merecía tu gracia y tu perdón. Queremos pedirte esto en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. He tenido muchos comentarios de parte de ustedes referentes a la clase pasada en la que hablábamos de la perseverancia de los santos. Hay quienes comentaban que era el paso de la salvación en que se nos preserva, no nosotros mismos, sino que Dios nos preserva. Sí, de hecho la perseverancia implica que los creyentes somos conservados bajo la protección de Dios y no nos perderemos. Para decirlo más ampliamente, recordemos la lista de los pasos de la salvación. Tenemos llamamiento, regeneración, conversión, fe, arrepentimiento, justificación, adopción, santificación. Y luego que estamos ya en este punto de ser santos y que participamos activamente en nuestra salvación, trabajando en dominio propio, etc., Dios nos preserva por el resto de nuestras vidas. Esto significa que nada de lo que ha sucedido a nosotros en todo este proceso se pierde. La perseverancia es el camino que recorremos como santos de la mano de Dios por el resto de nuestras vidas. Nos debe de dar ánimo y reconfortar el saber que no nos perderemos ni Él nos dejará. Aquí está implícita la garantía de la mano de Dios sujetándonos, porque de ninguna manera perseveraremos en nuestras fuerzas. No hay que confundir la santidad con la perseverancia, puesto que la santidad se refiere a nuestra responsabilidad de obrar bien y la perseverancia trata de la seguridad de que estaremos considerados como salvos, como hijos de Dios y nunca nos abandonará. Y aquí es donde por fin llegamos a la culminación de la obra salvífica, el día final, el momento más esperado y tan anhelado, el día en que se consumarán todas las cosas para recibir la nueva Jerusalén, nuestra morada eterna en perpetua gloria de Dios y nosotros morando ahí por la eternidad. Capítulo 10. La glorificación es la meta de todo creyente y es en ella que veremos nuestra recompensa más esperada, el final de la obra redentora y la cual no hemos visto aún, aunque ya haya sido saldada por Cristo. Esperamos el momento en que Él venga a cumplir con su promesa y es en Él en quien descansamos, ya que Él ha demostrado tener autoridad sobre la muerte, resucitando y subiendo al cielo con el Padre. El anhelo mayor de nuestros corazones es el de ser recibidos por nuestro Padre Celestial en su reino. Ahí le veremos y presenciaremos primero que nada el gran juicio, las bodas del Cordero y la culminación de este mundo para recibir como tierra prometida nuestra morada eterna. Podremos entonces adorar y alabar al Eterno, al gran Yo Soy. Estaremos contemplando su belleza, iluminados por Cristo, que será la luz eterna. Es solo en Él que confiamos porque Él nos ha prometido reservar y preparar un lugar para nosotros en la gloria que nos tiene compartida. Porque no pudimos haber llegado a este punto sin todos los demás en ese orden. Ya lo dice el apóstol Pablo en su libro a los Romanos, en capítulo 8, versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, como un resultado final y garantizado.
¿Cuándo recibiremos cuerpos de resurrección? ¿Cómo serán? Cuando Cristo nos redimió, no redimió simplemente nuestras almas. Nos redimió como personas completas. Y esto incluye la redención de nuestros cuerpos. Por consiguiente, la aplicación de la obra redentora de Cristo a nosotros no será concluida sino cuando nuestros cuerpos estén libres por completo de los efectos de la caída y llevados a ese estado de perfección para el cual Dios los creó. Pero la redención de nuestros cuerpos ocurrirá solo cuando Cristo vuelva y resucite nuestros cuerpos de los muertos. Pablo dice en tiempo presente que esperamos la redención de nuestro cuerpo y luego añade, porque en esa esperanza fuimos salvados. En Romanos 8, versículos del 23 al 24. La etapa de la aplicación de la redención, cuando recibiremos los cuerpos de resurrección, se llama glorificación. Refiriéndose a ese día, Pablo dice que tendremos parte con Él en su gloria. Esto en Romanos 8, versículo 17. Así es como vemos expresado el paso de la salvación que llamamos glorificación. Cuando el apóstol Pablo delinea los pasos en la aplicación de la redención, el último que menciona es la glorificación. El día en que seamos glorificados será un día de gran victoria, porque en ese día el último enemigo, la muerte, será destruido tal como la Biblia lo predice. Podemos leer en 1 Corintios capítulo 15 del 25 al 26. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. En un contexto de una explicación de la resurrección de nuestros cuerpos, cuando Cristo vuelva, Pablo dice, cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Esto podemos leerlo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 54 al 55. Cuando nuestros cuerpos sean resucitados de los muertos, experimentaremos victoria completa sobre la muerte, que vino como resultado de la caída de Adán y Eva. Entonces nuestra redención será completa. Podemos entonces definir la glorificación así. La glorificación es el paso final en la aplicación de la redención. Tendrá lugar cuando Cristo vuelva y resucite los cuerpos de todos los creyentes de todos los tiempos que han muerto y los vuelva a unir con sus almas. Entonces cambiará los cuerpos de todos los creyentes que están vivos, dándoles a todos los creyentes al mismo tiempo cuerpos perfectos de resurrección como el suyo propio. Vamos a leer evidencias del Nuevo Testamento para la glorificación. El pasaje primario del Nuevo Testamento sobre la glorificación o resurrección del cuerpo está en 1 Corintios capítulo 15, versículos desde el 12 al 58. Y ahí Pablo dice, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Esto está específicamente en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 22 al 23. Luego concluye el pasaje diciendo que no todos los creyentes morirán, sino que cuando Cristo vuelva, sus cuerpos serán cambiados instantáneamente en nuevos cuerpos de resurrección que nunca envejecerán, ni se debilitarán, ni pueden morir. En 1 Corintios capítulo 15, del 51 al 52, dice así: Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos,
al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. El apóstol Pablo explica más en la primera carta a los tesalonicenses que las almas de los que han muerto han ido a estar con Cristo y volverán y serán reunidas con sus cuerpos en ese día, porque Cristo los traerá consigo. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 4. Pero aquí Pablo afirma no solo que Dios traerá con Cristo a los que han muerto, también afirma que los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Así que estos creyentes que han muerto con Cristo también son resucitados para encontrarse con Cristo. En el versículo 17, el apóstol Pablo dice: seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Esto solo tiene sentido si son las almas de los creyentes que han ido a estar a la presencia de Cristo, que vuelven con Él, y con sus cuerpos, los que son resucitados de los muertos para unirse con sus almas, y entonces ascienden para estar con Cristo. Además de estos pasajes en 1 Corintios capítulo 15 y en 1 Tesalonicenses 4, varios otros pasajes del Nuevo Testamento afirman la realidad de la doctrina de la glorificación. Jesús dice: viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de ahí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Y adelante en el capítulo 6, versículos del 39 al 40, Jesús también dice: y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Vamos a ver ahora los respaldos del Antiguo Testamento para la doctrina de la glorificación. A veces algunos han aducido que el Antiguo Testamento tiene escasa evidencia, si acaso alguna, de esperanza en una resurrección futura del cuerpo. Pero en realidad hay más evidencia en el Antiguo Testamento para esto de lo que incluso podamos darnos cuenta. Incluso antes de que Jesús resucite de los muertos, el Nuevo Testamento indica que muchos judíos que vivían en el tiempo de Cristo tenían alguna esperanza de una resurrección corporal futura. Cuando Jesús vino a la casa de Lázaro, después de que éste hubo muerto, y le dice a Marta: tu hermano resucitará, Marta responde: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Esto lo vemos en Juan 11, versículos del 23 al 24. Incluso cuando Pablo estaba sometido a juicio, le dice a Félix, refiriéndose a los judíos que lo acusaban: tengo la misma esperanza que estos hombres profesan, de que habrá una resurrección de los justos y de los injustos. Esto está documentado en el libro de los Hechos, capítulo 24, versículo 15. En cuanto a las creencias de los que vivieron en el Antiguo Testamento, en Hebreos 11 nos dice que Abraham esperaba la ciudad de los cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Esto en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 10. También leemos que muchos de los santos del Antiguo Testamento, dice así: todos ellos murieron sin haber recibido las cosas prometidas, más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Esto está en Hebreos 11, versículo 13.
Y luego adelante, en el versículo 16, podemos leer que dice: antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Aquí vemos tantas evidencias de la doctrina de la glorificación definida desde el Antiguo Testamento. El autor del libro de Hebreos dice: consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. En Hebreos 11, versículo 19. Cuando examinamos las enseñanzas reales del Antiguo Testamento mismo, hay indicaciones de que los autores del Antiguo Testamento tenían una fuerte expectación de la resurrección que vendría en el futuro. Job dice: yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo. Espero ser yo quien lo vea y no otro. Esto está en el libro de Job, capítulo 19, versículos del 25 al 26. Y recordemos que el libro de Job es de los libros más antiguos de la Biblia, sino el más antiguo. Podemos entonces darnos cuenta de que la doctrina de la glorificación está claramente definida desde el origen de la palabra de Dios, desde los libros más antiguos. ¿Cómo serán nuestros cuerpos de resurrección? Si Cristo va a resucitar nuestros cuerpos cuando Él vuelva, y si nuestros cuerpos serán como su cuerpo de resurrección, entonces, ¿cómo será nuestro cuerpo cuando resucitemos? Usando el ejemplo de sembrar una semilla en la tierra y después verla crecer en algo mucho más maravilloso, Pablo explica con más detalle cómo serán nuestros cuerpos de resurrección. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 42 al 44, dice así: así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Y adelante, en el capítulo 15, pero en el versículo 49, dice: y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. El hecho de que nuestros nuevos cuerpos serán incorruptibles quiere decir que no se gastarán, ni envejecerán, ni estarán sujetos a ningún tipo de enfermedad o dolencia. Serán completamente saludables y fuertes para siempre. Es más, puesto que el proceso gradual del envejecimiento es parte del proceso por el cual nuestros cuerpos ahora están sujetos a corrupción, es apropiado pensar que nuestros cuerpos de resurrección no tendrán ninguna señal de envejecimiento, pero tendrán todas las características de un ser humano joven, pero maduro para siempre. No habrá evidencia de enfermedad o lesiones, porque todos seremos hechos perfectos. Nuestros cuerpos de resurrección mostrarán el cumplimiento de la perfecta sabiduría de Dios al crearnos como seres humanos que son el pináculo de su creación y portadores apropiados de su imagen y semejanza. En estos cuerpos de resurrección claramente veremos la humanidad como Dios propuso que fuera en el origen. Pablo también dice que nuestros cuerpos serán resucitados en gloria. Cuando a este término se lo contrasta con oprobio, como se hace aquí, hay una sugerencia de la belleza o atractivo de la apariencia que nuestros cuerpos tendrán. Ya no serán oprobiosos o sin atractivo o en vergüenza, sino que se verán gloriosos en su belleza. Debido a que la palabra gloria se usa tan frecuentemente en la Biblia para referirse al brillo y resplandor brillante que rodea la presencia de Dios, como el Shekinah mismo,
Este término sugiere que habrá también una especie de brillo o resplandor que rodeará nuestros cuerpos y que será evidencia externa apropiada de la posición de exaltación y gobierno sobre toda la creación que Dios nos ha dado. Esto también está sugerido en el libro de Mateo, donde el Señor Jesús dice: entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. Mateo 13, versículo 43. De modo similar, leemos en la visión de Daniel que habla de la resurrección final. Esto en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 3. Los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Los indicios de la edad venidera que se vieron en el resplandor de la gloria de Dios en el rostro de Moisés, en Éxodo 34, versículo 35, y en una manera mucho mayor, la luz que brilló en la transfiguración de Jesús, en Mateo 17, versículo 2, junto con el hecho de que llevaremos la imagen de Cristo y seremos como Él, dice 1 Corintios, capítulo 15, versículo 49, se combinarán para sugerir que en verdad habrá un brillo o resplandor visible que nos rodeará cuando estemos en nuestros cuerpos de resurrección. Nuestros cuerpos también serán resucitados en poder, dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 43. Esto está en contraste a la debilidad que vemos ahora en nuestros cuerpos corrompidos por el pecado. Nuestros cuerpos de resurrección no solo estarán libres de enfermedad y envejecimiento, sino que también les será dada plenitud de fuerza y poder. No poder infinito como el de Dios, por supuesto, y probablemente no lo que nosotros pensaríamos como un poder sobrehumano en el sentido que poseen los superhéroes de los cuentos infantiles modernos, por ejemplo, pero con todo poder y fuerza humana plenos y completos, la fuerza que Dios quería que los seres humanos tuvieran en sus cuerpos cuando Él los creó. Por consiguiente, será fuerza suficiente para hacer todo lo que deseemos hacer en conformidad a la voluntad de Dios. A propósito, el hecho de que las cicatrices de las huellas de los clavos de Jesús seguían en sus manos es un caso especial para recordarnos el precio que pagó por nuestra redención. Y no se debe tomar como indicación de que algunas de nuestras cicatrices o lesiones físicas permanecerán. Aquí tiene la importancia de la identificación de ese cordero que fue sacrificado y que Dios ha querido que permanezca para que los testigos lo reconocieran, para que sus discípulos y los apóstoles le reconocieran. Sin duda que esas marcas dan también testimonio de su obediencia y de la función como el Cordero Perfecto, como el autor de la redención. Veamos también que la creación entera será renovada por igual. Cuando Adán pecó, Dios maldijo la tierra debido a él. Esto está en Génesis 3, versículos 17 al 19. Así que ella produjo espinas y cardos y produjo alimento útil para el hombre solo mediante el sudor y el dolor, el sacrificio del trabajo. Pero Pablo dice que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclavizaba, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Esto en Romanos 8, versículo 21. Todo esto nos hace suponer lo que claramente dice, que habrá una nueva tierra, o la tierra será renovada. Él explica que esto sucederá cuando recibamos nuestros cuerpos de resurrección. Es más, dice que la creación de alguna manera anhela ese día. En Romanos 8, versículo 19 podemos leer: la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Y adelante en los versículos 22 al 23 dice: sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto,
Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. En esta creación renovada no habrá más cardos ni espinos, no más inundaciones, ni sequías, no más desiertos o selvas inhabitables, no más terremotos o huracanes, no más serpientes venenosas, ni avispas que piquen, ni hongos venenosos, etc. Será una tierra productiva y una tierra que florecerá y producirá alimento abundante para nuestro disfrute. Así pues, vemos que la previsión de la tierra renovada está incluida en la palabra de Dios. Los no creyentes muertos serán resucitados para el juicio en el día final. Aunque el énfasis de la Biblia recae en el hecho de que los creyentes experimentarán una resurrección corporal, hay algunos pasajes que indican que los no creyentes también serán resucitados de los muertos y que ellos enfrentarán el juicio final en el momento en que sean resucitados. Jesús claramente enseña que los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Esto está en Juan 5, versículo 29. El apóstol Pablo también dijo que él creía que habría una resurrección de los justos y de los injustos. Bien, por último les voy a dejar estas preguntas de aplicación personal. El apóstol Pablo dice que la expectación de una resurrección corporal futura es la esperanza en la que fuimos salvados. Esto está en Romanos 8, versículo 24. Pero, ¿es la esperanza de una resurrección futura en su cuerpo una de las cosas principales que usted espera en el futuro? Si no, ¿por qué no? ¿Qué podría aumentar su esperanza en la resurrección futura del cuerpo? Número 2. Tan fuerte era el anhelo de Pablo por el futuro día de la resurrección y tan consistente estaba él de las adversidades que todavía sufriremos en esta vida, que él pudo decir: si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Esto lo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 19. Y luego, en el versículo 32 dice: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Tiene usted un gran anhelo de la resurrección futura que le da este tipo de sentimiento? Si no, ¿por qué no tiene la misma perspectiva de la resurrección del cuerpo como Pablo la tenía? Número 3. A su modo de pensar, ¿qué podría ocurrir en su vida para darle un mayor anhelo de la resurrección de su cuerpo? Si tiene un abuelo o abuela u otro amigo anciano o pariente que ha muerto e ido a estar con Cristo, ¿cómo piensa que se verá esa persona en el día de la resurrección? ¿Puede imaginarse usted cómo será reunirse con esa persona de nuevo y volver a familiarizarse o relacionarse con ella? ¿Cómo será diferente su relación de lo que fue en esta vida? ¿Tiene usted esas dudas? Espero que este estudio le haya servido para tener una mejor noción de lo que será el cuerpo resucitado de cada creyente y cómo será esa vida con un cuerpo espiritual por toda la eternidad, con la plenitud y el gozo en la perfecta gloria de Dios. Padre Santo, te damos gracias por este estudio, gracias por este tiempo juntos, gracias por ese ánimo y por esa verdad que nos compartes y por esa esperanza que tenemos en la seguridad de tu palabra, que es fiel y que siempre se cumple. Gracias, Señor, porque nos recuerdas que seremos glorificados contigo y que ya debemos considerarlo como un evento seguro al cual vamos cada día en la esperanza, porque sabemos que tenemos una morada eterna y experimentaremos esa glorificación en tu reino perfecto por siempre. Te damos gracias, te pedimos que nos lleves en ese ánimo, que nos mantengas siempre motivados para seguir adelante con nuestras vidas transformadas para ti. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.